El invierno había caído sobre Benasque como un castigo antiguo. Las montañas se cubrían de blanco hasta borrar sus formas, y los tejados, hundidos bajo capas gruesas de nieve, parecían ceder al peso del cielo. El viento no silbaba, rugía, penetraba por las rendijas de las puertas y se colaba entre los huesos, arrastrando con él un silencio severo, de esos que pesan más que el frío. En ese paisaje congelado, el pueblo se movía como si sus habitantes caminaran dentro de un sueño. La rutina era la única defensa contra el clima y contra ellos mismos. Nadie decía nada fuera de lo necesario. Nadie se detenía demasiado tiempo a mirar a los ojos. Pero todos sabían lo que pasaba. Siempre sabían. Clara Montesinos era, ella sin apariencia, parte de ese mismo paisaje. Caminaba entre la nieve con paso firme, vestida con una capa de lana que le cubría hasta los tobillos. Su rostro, sereno, era lo que más irritaba a algunos. Ni rastro de miedo ni culpa. Solo una calma tensa, como si cargara algo a punto de romperse pero se negara a dejarlo caer. El almacén de su padre, don Fernando Montesinos, era uno de los pocos lugares que permanecían abiertos todo el día. Desde que su esposa había muerto y Clara se había hecho mayor, él la había puesto al frente del mostrador, no porque creyera en su capacidad, sino porque necesitaba que alguien de confianza atendiera mientras él cerraba tratos con los mayoristas o contaba monedas en la trastienda. «¿Otra vez aquí, señorita Clara?», dijo una mujer al verla reacomodando sacos de harina junto al ventanal. «No es lugar para una dama, ¿sabe?». Clara no respondió. Se limitó a girar el saco con un movimiento preciso y siguió con su tarea. Sabía que no importaba lo que dijera. El problema no era el trabajo, sino que ella existiera en un espacio donde otras preferían desaparecer. Detrás del mostrador, un par de jóvenes bebían aguardiente en voz baja. La nieve los había atrapado en el pueblo, y su aburrimiento era tan evidente como su interés malsano. «Dicen que hasta sonríe si le pides 2 veces», susurró uno, y el otro soltó una risa apagada. Clara escuchó, siempre escuchaba, pero esa tarde algo se rompió. Tal vez fue el cansancio, tal vez el frío, tal vez la certeza de que, hiciera lo que hiciera, seguiría siendo blanco de susurros. Dejó el saco en el suelo, se quitó el delantal con un solo tirón y salió del almacén sin una palabra. La nieve la recibió con una bofetada. El viento le arrancó la capucha y soltó su cabello oscuro, que cayó como un velo sobre sus hombros. Caminó sin rumbo, con las manos hundidas en los bolsillos y los ojos fijos en el suelo. Cada paso dejaba una huella que la tormenta borraba, al instante, como si no existiera, como si nunca hubiera estado allí. No supo cuánto tiempo caminó. Las casas fueron quedando atrás, luego los cercos de los campos y finalmente los árboles. Entró en el bosque sin pensar. Quería respirar, solo eso. Respirar sin sentirse observada, sin sentir ese juicio mudo que la perseguía incluso cuando estaba sola. El crujido fue sutil. Una rama seca bajo sus pies. Luego el deslizamiento. El suelo helado cedió y antes de poder gritar, cayó. Fue un descenso breve pero brutal. Su cuerpo golpeó la nieve compacta, rodó por una pequeña pendiente y terminó medio enterrado entre zarzas congeladas. Intentó moverse, pero el dolor en el tobillo derecho la detuvo de inmediato. «Ah», susurró con los dientes apretados. El viento seguía. La nieve caía en copos densos que se pegaban a su ropa mojada. Intentó gritar, pero su voz fue absorbida por la tormenta. Estaba sola. El bosque la devoraba en silencio. Cerró los ojos. El frío comenzó a ganar terreno, primero en los dedos, luego en las piernas, después en el pecho. Recordó sin querer las palabras de su madrastra. Una mujer que no se cuida termina deshonrada o muerta. Quizá eran ambas cosas a la vez. Entonces escuchó algo, un ruido. No, un paso, luego otro. Alguien se acercaba, intentó girar la cabeza, pero el mareo la vencía. Y entonces una voz. «Señorita», no respondió. No podía, pero lo vio. Una silueta grande, con una lámpara oscilante en la mano. La luz temblaba, pero era suficiente para ver el rostro del hombre. Barba espesa, ojos oscuros, capa gruesa hasta los pies. «No se mueva», ordenó con tono firme. «Ya la tengo». La levantó con cuidado como si no pesara nada. Su cuerpo se acopló al del hombre con una extraña familiaridad, como si el destino hubiera decidido empujarlos uno contra el otro a la fuerza. «Resista un poco más», susurró él, como si ella pudiera elegir no rendirse. Martín Alvarado no era un nombre frecuente en los labios del pueblo.
Se sabía que vivía en lo alto del bosque, que apenas bajaba a comprar herramientas o sal, que había perdido a su familia en un incendio hacía años, que hablaba poco, que no miraba a nadie a los ojos. Nadie sabía más, nadie se atrevía a preguntar. Pero esa noche, bajo la nieve, él fue lo único que Clara tuvo. La cabaña apareció, entre los árboles como un espejismo, pequeña, robusta, con un tejado inclinado y una chimenea que soltaba humo con esfuerzo. Martín empujó la puerta con el hombro y entró sin ceremonias. Depositó a Clara junto al fuego y la cubrió con mantas gruesas. «No se duerma todavía», dijo mientras le frotaba las manos. «El cuerpo necesita calor. El alma también». Ella lo miró con dificultad. Sus labios temblaban. Su voz era apenas un hilo. «¿Dónde?» «Estoy en mi cabaña». Al norte del bosque. Le acercó una taza con infusión caliente. Clara dudó, pero la tomó. La amargura de las hierbas le devolvió un poco de lucidez. Bebió con lentitud, cada sorbo como una chispa encendida en medio de la escarcha. «Gracias», susurró sin mirarlo. Martín asintió. No respondió. Solo regresó a su silla junto al fuego y se quedó allí, inmóvil, como una figura tallada en madera. Clara cerró los ojos sin dejar de aferrarse a la taza. No sabía qué vendría después, pero por primera vez desde que huyó del almacén no sentía miedo. Solo un agotamiento profundo, el tipo de cansancio que no se cura con descanso, sino con tiempo. Y silencio. Clara despertó envuelta en calor. Y madera. Durante unos segundos no supo dónde estaba. La manta áspera que la cubría le raspaba los brazos y un olor fuerte a humo y hierbas le llenó la nariz. El techo bajo, hecho de vigas oscuras, parecía inclinarse sobre ella, como si vigilara su respiración. La única luz venía del fuego que chisporroteaba en la chimenea, lanzando sombras que se arrastraban por las paredes de piedra. Parpadeó. No había sueños, solo imágenes borrosas, la caída, el frío, una voz grave, unos brazos fuertes. ¿Despertó? La voz provenía de un rincón oscuro. Clara giró la cabeza con dificultad. Martín estaba allí, sentado junto a una mesa rústica, tallando un pedazo de madera con una navaja. La luz del fuego dibujaba un perfil severo en su rostro. Pómulos marcados, cejas espesas, ojos ocultos tras una sombra constante. Ella se incorporó apenas. El movimiento le arrancó un gemido. «Su tobillo está torcido», dijo él sin dejar de tallar. «Lo entablillé como pude. Debe mantenerse quieta un par de días». «¿Qué día es?», preguntó ella con la voz rasposa. «Todavía es el mismo invierno», respondió él, y por primera vez Clara percibió algo parecido a ironía en su tono. La cabaña era más grande de lo que había imaginado. Un solo ambiente organizado con una funcionalidad casi militar. Estanterías con herramientas, pieles secándose en una esquina, una mesa de trabajo, un banco junto al fuego. No había adornos. Todo tenía una razón de estar allí. Todo excepto ella. «No recuerdo cómo llegué», confesó después de un silencio largo. Gritó. «Fui a buscar leña y la oí. Si hubiera tardado 5 minutos más, se detuvo». No completó la frase. Clara bajó la mirada. «Gracias». Martín asintió, como si le pesara cada palabra. Ella bebió un poco de agua de un cuenco de madera. El silencio volvió, grueso, impenetrable. Escuchaban el crujido de la leña, el aullido lejano del viento y el chocar ocasional de ramas contra el techo. Nadie en el pueblo sabía que estaba allí. Nadie vendría a buscarla. Estaba atrapada, con un hombre del que apenas sabía el nombre, en medio de un bosque blanco y cruel. «¿Vive solo aquí?», preguntó rompiendo la tensión. «Sí». «¿Desde hace mucho?». Martín levantó la vista. Sus ojos eran oscuros y serenos como agua de pozo. «Desde que dejé de esperar a nadie», no dijo más. Clara sintió un escalofrío que no venía del frío. Se acomodó mejor en el catre. Le dolía el cuerpo, pero más le dolía la impotencia. La sensación de no tener control. En el pueblo podía pelear. Allí, no. Estaba a merced del tiempo, del clima y de Martín. Él se levantó y se acercó al fuego. Agregó un tronco, avivando las llamas. Luego se dirigió a una olla colgada sobre las brasas. Revolvió el contenido con una cuchara de madera. «Sopa de cebada. No es mucho, pero está caliente». Le sirvió un cuenco y se lo acercó. Clara lo tomó sin decir palabra. Comió con lentitud, sintiendo cómo cada sorbo devolvía algo de vida a su interior. «¿Tiene familia?», preguntó ella sin mirarlo. Tenía. Silencio. No preguntó más. Esa noche fue larga.
El viento rugía como una bestia furiosa allá afuera. La cabaña crujía, pero resistía. Martín no hablaba, solo se movía con una eficiencia calma. Cerraba rendijas, controlaba el fuego, preparaba una mezcla de hierbas que dejaba junto a su catre. Dormía en un banco, cubierto con una piel de oso. Clara intentó dormir, pero sus pensamientos no la dejaban. ¿Qué diría su padre al ver que no regresaba? ¿Qué diría doña Remedios? ¿Y Julián? Julián seguiría pensando en ella, suspiró. Había una libertad extraña en el aislamiento. Nadie la miraba, nadie murmuraba a sus espaldas, solo ella y el crujir del fuego. A la mañana siguiente el bosque seguía sepultado bajo una capa blanca, pero la luz era distinta, más azul, más serena. Clara despertó con el olor del pan recién hecho. ¿Usted horneó? Martín se encogió de hombros. Es pan de cazador. Harina, sal y paciencia. Está bueno, dijo ella tras probarlo. ¿Siempre come así? ¿Y cómo debería comer? Con alguien, respondió sin pensar. Martín la miró sorprendido. Luego volvió a su banco. Se quedó un momento en silencio, rascándose la barba. Comer solo no es tan malo. A veces es más seguro. Clara no respondió. Se sintió expuesta, como si sus palabras hubieran revelado más de lo que quería. Pasaron los días. El tobillo de Clara mejoraba. Martín le enseñó a moverse con un bastón que talló para ella. No hablaban mucho, pero algo cambió. Se saludaban, compartían el pan. A veces, Clara lo observaba mientras afilaba cuchillos o cosía una piel. Había en él una precisión que rozaba lo obsesivo. Todo lo hacía con cuidado, como si cada acción fuera un rezo. Una tarde, mientras Clara intentaba leer un libro viejo hallado en un estante, oyó un golpe seco contra la puerta. Martín se tensó al instante. Se acercó, cuchillo en mano, y la abrió apenas. ¿Quién anda ahí? Solo el viento. Salió con cautela. Clara lo siguió con la mirada. Lo vio moverse entre los árboles como una sombra. Luego volvió con un paquete en las manos. Carne envuelta en cuero. ¿Dejó alguien eso? Una señal. Los cazadores dejan partes del botín entre conocidos. Es una forma de respeto. ¿Lo respetan? Martín guardó el paquete en silencio. A veces temer es una forma de respeto. Esa noche Clara pensó en sus propias formas de respeto. En Benasque la respetaban por miedo a su padre, por su apellido, pero también la señalaban. Siempre había sido más fuerte de lo permitido, más libre. Y ahora, en esa cabaña ajena, entendía que el respeto podía nacer del silencio. De no exigir explicaciones, de no invadir lo que no se ofrece. Martín, dijo de pronto mientras él apagaba el fuego, ¿por qué no se fue del bosque? El hombre tardó en responder. Porque aquí el mundo no me debe nada. Ni yo a él. La frase quedó colgando en el aire. Clara la saboreó como se saborea algo amargo pero necesario. Por primera vez sintió que entendía algo de ese hombre que hablaba poco, pero decía más que muchos con solo una mirada. Al día siguiente la tormenta cesó. El cielo se abrió por fragmentos. El bosque relucía bajo una luz blanda. Martín la ayudó a salir por unos minutos, solo hasta el porche. Clara se apoyó en él con torpeza. Miró el paisaje nevado, los árboles cristalizados, el humo saliendo de la chimenea. Es hermoso, murmuró. Y peligroso, añadió él. Como casi todo lo que vale la pena, Martín no respondió, pero por primera vez sonrió. Apenas. Un gesto leve como un copo cayendo sobre la palma abierta. Clara no sabía cuánto tiempo más estaría allí. No sabía qué esperaba más allá del bosque. Pero en ese momento, en esa cabaña de silencio y madera, sentía algo parecido a la paz, una paz extraña, frágil, pero suya. El regreso al pueblo fue silencioso, pero no pasó desapercibido. Martín acompañó a Clara hasta la entrada de Benasque en un trineo improvisado, tirado por un mulo flaco y resistente. El bosque quedaba atrás, y con él, los días de hielo compartido. Clara iba sentada, envuelta en mantas, con el rostro sereno pero tenso. Martín, como siempre, no hablaba. Solo guiaba al animal con la vista fija en el camino, como si no quisiera ver lo que venía. Cuando cruzaron la plaza, las miradas comenzaron. Primero los niños que dejaron de jugar. Luego las mujeres en los umbrales. Por último, los hombres. En las esquinas, apoyados en bastones o garrotes, con los labios apretados como si mascaran algo amargo, una sombra pareció caer sobre la calle. Clara sintió como los ojos la atravesaban. No con compasión, con cálculo, con juicio.
como si cada vecino estuviera haciendo cuentas en silencio, sopesando escándalo contra tradición, decencia contra vergüenza. Martín detuvo el mulo frente a la casa de los Montesinos. «Gracias», dijo. Clara, sin girarse, él asintió apenas. Le tendió una mano firme para ayudarla a bajar. Ella vaciló. Aceptó, un gesto simple, pero bastó para que una mujer, en la puerta de enfrente, soltara un suspiro escandalizado y murmurara algo a su hija, que cerró los ojos como si acabara de ver un acto impuro. Don Fernando apareció en la puerta. La expresión de su rostro era piedra pura. Ni alivio ni enojo, solo cálculo como el de los demás. «Entra», ordenó. Clara caminó cojeando hasta el umbral. Al pasar junto a su padre sintió como él le olía la ropa. Buscaba rastros, pruebas, no de supervivencia, de deshonra. Martín no se movió, ni una palabra. Esperó hasta que Clara estuvo adentro. Entonces se marchó sin mirar atrás. 3 noches, en una cabaña, sola con él. La voz de doña Remedios cortaba el aire como una navaja. Clara permanecía sentada en una silla, las manos sobre las rodillas. Doña Remedios había llegado apenas 1 hora después que ella. No por cortesía, por costumbre, donde había rumor, ella ya estaba. Estaba herida, atrapada, explicó Clara por 3ª vez. «El daño ya está hecho», dijo su padre sin mirarla. Doña Remedios se acomodó el chal. Tenía el cabello recogido en un moño, tirante que parecía tensar sus pensamientos. «Los vecinos ya hablan. Dicen que lo buscó, que simuló la caída, que usted provocó la situación». Clara apretó las mandíbulas. «¿Y qué dirán si me obligan a casarme con un hombre al que apenas conozco? Dirán que usted es decente, que su familia actuó con honor», espetó doña Remedios. «¿Y si me niego?». Su padre la miró al fin. «Entonces dejarán de hablar, solo señalarán, ese fue el momento». No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio que cayó como una piedra en un pozo. Clara sintió que algo se quebraba dentro de sí, pero también comprendió que la lucha estaba perdida desde antes de empezar. La ceremonia se llevó a cabo 3 días después. Fue rápida, discreta, casi clandestina. El cura apenas levantó la vista del misal. Martín respondió con un sí ronco. Clara apenas murmuró el suyo. No hubo flores. No hubo invitados, solo los testigos legales y un puñado de vecinos, que se habían enterado, porque en Benasque todo se sabía. Doña Remedios asistió, por supuesto, con cara de triunfo oculto detrás del velo. Don Fernando no abrazó a su hija. Le dio un sobre con unas monedas y le indicó que debía regresar a la cabaña esa misma tarde. Martín la esperaba fuera de la capilla. Iba vestido con su abrigo habitual. Ningún adorno, ningún gesto de esposo reciente. ¿Está lista? «¿Importa?», él no respondió. Le ofreció el brazo. Clara no lo tomó. Caminó sola. Mientras se alejaban por el camino nevado, Clara sintió como el pueblo la tragaba. Cada casa era un testigo mudo, cada ventana una lengua. Se sintió expuesta, despojada de toda voluntad. No por Martín, por todos los demás. El regreso fue aún más silencioso que la ida. La cabaña estaba igual, nada había cambiado. Pero Clara ya no era la misma. Había cruzado una línea invisible. Ya no era hija, no era esposa. Era algo indefinido. Una mujer desplazada por la fuerza hacia un espacio que no había elegido. Martín le preparó té sin decir palabra. Ella se sentó junto al fuego. «No lo culpo», dijo de pronto. «Sé que no fue su idea». Martín dejó la tetera sobre la mesa. «Tampoco la suya». «Entonces, ¿qué hacemos?». Él la miró con la gravedad de quien ha vivido demasiadas pérdidas. «Sobrevivir, sin hacernos daño», Clara asintió. No podía pedir más. Esa noche Martín durmió en su banco de siempre. Clara en el catre. El fuego ardía con menos intensidad. La nieve golpeaba las ventanas. Afuera, el mundo seguía su curso. Adentro, 2 extraños compartían un techo y un silencio espeso. Pero no miedo, no odio. Solo una tregua fría, sin promesas, pero verdadera. La primera semana fue una sucesión de días lentos y noches eternas. Clara despertaba con la luz gris del invierno filtrándose por las rendijas de la cabaña. Siempre en silencio. Siempre sola en el catre, con la manta bien ajustada, el fuego aún tibio y la silla vacía al lado. Martín ya estaba despierto. Siempre.
a veces cortando leña en el bosque, a veces afilando herramientas, otras simplemente sentado fuera, mirando el horizonte blanco sin expresión. La rutina se instaló sin que nadie la acordara. Martín dejaba pan sobre la mesa cada mañana. A un lado, una taza con infusión de tomillo. Clara comía en silencio. Lavaba su cuenco. Se sentaba junto al fuego. Luego leía, bordaba o intentaba escribir algunas líneas en un cuaderno viejo que encontró bajo una pila de telas. Ninguno invadía el espacio del otro. Pero el silencio no era vacío. Era un campo minado de gestos mínimos. Una noche, Clara regresó al interior tras intentar caminar por la nieve. Se quitó las botas, el abrigo, se frotó los brazos con fuerza. Martín la observó desde la mesa donde tallaba madera. «Se enfría rápido», dijo él sin levantar la vista. Ella asintió. El comentario no era una advertencia ni un reproche. Era una constatación, como si con esa frase Martín reconociera su presencia sin pedir explicaciones. Pasaron los días. Una mañana, Clara despertó sobresaltada. Había tenido un sueño, denso, lleno de voces del pueblo, rostros enjuiciadores, dedos señalando. Se sentó en el catre, respirando agitada. Martín estaba junto al fuego, calentando agua. No dijo nada, pero al volverse vio su expresión. ¿Mal sueño? Ella asintió. No es nada. Él sirvió agua caliente en una taza y la dejó sobre la mesa, más cerca de ella que de su propio sitio. Luego volvió a su silla. La cabeza tarda más que el cuerpo en adaptarse a la montaña. Clara sorbió el líquido en silencio. Por primera vez, el calor del té le pareció una forma de consuelo. Los gestos continuaron. Un día, Clara dejó pan cocido sobre la mesa cuando supo que Martín pasaría la tarde cazando. No dijo nada. Él tampoco comentó, pero al día siguiente encontró una rama de lavanda junto a su cuaderno. Pequeña, seca, imposible de hallar en esa estación. Otro día, Clara rompió un cuenco al intentar lavarlo. Se paralizó. El ruido fue seco, estridente. Esperó una reacción, una palabra. Martín solo se levantó, recogió los fragmentos con calma y murmuró. Era el más feo. Clara rió. La carcajada fue breve, casi una exhalación, pero fue real. Y Martín, sin sonreír del todo, la miró como si descubriera que ella también sabía usar el humor para no quebrarse. Una tarde, cuando la tormenta se había calmado, Martín decidió enseñarle a usar las raquetas de nieve. No irá lejos, advirtió, solo hasta la linde de los abetos. Clara se calzó con dificultad, atándose las correas. Martín caminaba delante marcando el ritmo. La nieve crujía con cada paso, como si protestara por ser interrumpida. Al llegar a un claro, él se detuvo. Aquí es donde cazo conejos. Y donde encontré sus huellas, Clara lo miró. Sus ojos eran oscuros, pero no fríos, más bien como piedra húmeda que guarda calor bajo la superficie. ¿Pensó que era un animal? Pensé que era alguien huyendo. Ella lo observó un momento. No, se equivocó. Martín no respondió, solo miró el horizonte. Después de un rato, dijo: «Nadie sube aquí si no tiene algo que olvidar». Con el paso de los días, la tensión inicial comenzó a disolverse. No desapareció, pero cambió de forma. Se volvió una cuerda floja que ambos sabían cómo pisar sin caer. Compartían el fuego, la comida, el silencio. A veces Clara leía en voz alta fragmentos del libro que había encontrado. No esperaba respuesta, pero sabía que Martín escuchaba. Lo sabía por cómo detenía la mano con la que tallaba madera, o por el modo en que alzaba las cejas cuando un personaje decía algo insensato. Una noche, Clara dejó un dibujo sobre la mesa. Era la cabaña, con una figura sentada en el porche y otra junto al fuego. Martín no dijo nada, pero al día siguiente reparó una grieta en la ventana del lado de Clara sin que ella lo pidiera. Un domingo, Clara despertó con el aroma de sopa espesa. Abrió los ojos y vio a Martín cocinando con más dedicación que de costumbre. Le había dejado una túnica limpia doblada sobre el baúl. «Es un día especial», él se encogió de hombros. «Es domingo. No sé si sigue siendo importante para usted». Ella miró la ropa, luego a él. «Lo es, aunque no sé por qué». Almorzaron juntos, sin palabras grandes, solo una comida caliente compartida. Clara lo observó masticar con lentitud, con la mirada perdida en el fuego. Pensó en su padre, en la mesa larga del comedor, en los silencios tensos que compartían, y se dio cuenta de que el silencio de Martín no era castigo, era refugio. Una noche, mientras recogía leña, Martín se cortó la mano. Clara lo oyó maldecir en voz baja. Corrió hacia él y tomó su brazo.
Déjeme ver. Martín vaciló, pero no se resistió. Clara lavó la herida con agua caliente, la cubrió con un paño limpio, la ató con cuidado. No es profundo, pero mañana dolerá. Martín la miró. Gracias. No es nada, él dudó, luego dijo. Sí lo es, ese fue el momento. Un quiebre, sutil, pero definitivo. Esa noche Clara se sentó más cerca del fuego. Martín también. No se tocaron, pero sus respiraciones eran un mismo ritmo. Compartían el mismo calor. La cabaña ya no era prisión, ni tampoco hogar. Era un lugar en transición. Como ellos, la nieve seguía cayendo silenciosa. Pero por primera vez, Clara no sintió que se ahogaba en ella. Martín, desde su rincón, tampoco miraba el fuego como si hablara con fantasmas. Algo había cambiado. No se dijeron nada. No lo necesitaban. Fue Josefa, la tía de Clara, quien llegó sin aviso, una tarde de cielo gris y viento tenso. Martín la divisó desde la linde del bosque y la dejó acercarse en silencio. Josefa venía envuelta en capas de lana y preocupación. No traía equipaje, solo un sobre blanco y el ceño fruncido. ¿Dónde está ella?, preguntó apenas pisó el porche. Clara salió al oír las voces. Estaba recogiendo ramas secas para el fuego y tenía las manos rojas del frío. Al ver a su tía, soltó el haz de leña. Tía. Josefa no abrazaba, no lloraba. Era de las que mostraban amor a través de los regaños. Pero esa vez la tomó del brazo y dijo, tenemos que hablar. Ya. Dentro de la cabaña, Martín encendió el fuego sin intervenir. Se mantuvo al margen, con la espalda recta y los ojos atentos. Clara y Josefa se sentaron en la mesa. El sobre quedó entre ellas. Volvió, dijo Josefa sin rodeos. Clara no necesitó preguntar quién. Julián, la tía asintió. Está en el pueblo. Vino con coche propio, maletas de cuero y un abrigo que vale más que toda esta montaña. Dice que vino a buscarte. Clara se quedó en silencio. El nombre la golpeó como una campanada lejana. No sonaba a dolor, ni a amor. Sonaba a algo enterrado que de pronto alguien desenterraba sin permiso. ¿Por qué ahora? Dice que se arrepiente, que te dejó por miedo, que no supo cómo enfrentar a tu padre ni a la presión, que ahora tiene medios, posición, influencias. Quiere reparar lo que hizo mal. Clara bajó la mirada. Las manos le temblaban levemente, pero no de emoción. ¿Y qué quiere exactamente? Llevarte, casarse contigo, darte la vida que mereces. Según él. Clara rió, una risa seca sin alegría. ¿Y tú qué piensas? Josefa la miró con dureza. Yo pienso que deberías verlo, no por él, por ti. No para volver, sino para cerrar. Si no lo enfrentas, lo llevarás siempre detrás. Clara asintió despacio. Martín no dijo nada. Al día siguiente, Clara bajó al pueblo. La plaza estaba más limpia que la última vez. La nieve se derretía en los bordes, formando charcos oscuros. La gente la miraba como si esperara algo de ella. Algo que no sabían nombrar. Don Julián Aresti la esperaba en la fonda. Había reservado la sala principal solo para ellos. Cuando Clara entró. Él se levantó de inmediato, alto, bien vestido, con el cabello recogido y una sonrisa medida. El mismo de antes, pero más pulido, más peligroso. Clara, dijo tomándole las manos con afecto estudiado. Estás hermosa. Ella retiró las manos con suavidad. Se sentó frente a él. La mesa estaba servida con pan fresco, queso curado y vino rojo. No vine a cenar, Julián. Él asintió fingiendo humildad. Claro. Solo quiero hablar, explicarte, pedirte disculpas. Clara esperó. Fui un cobarde, dijo él. Me dejé llevar por mi familia, por las presiones, por mis propios miedos. Pero nunca dejé de pensar en ti. Y cuando supe lo que había pasado, esa absurda boda, supe que debía volver. No fue absurda, dijo Clara con calma. Julián parpadeó. Quiero darte lo que siempre mereciste, una casa en la ciudad, libertad. Viajes, hijos si quieres. Quiero que seas mi esposa, Clara. Ella lo miró con atención. Observó sus manos cuidadas, su ropa cara, la forma en que pronunciaba cada palabra con el ritmo de quien se ha ensayado frente al espejo. ¿Y por qué? ¿Ahora? Porque ahora puedo. Porque ahora no necesito pedir permiso a nadie. Porque sé lo que quiero. Clara se levantó despacio. ¿Sabes qué quiero yo? Julián la miró esperando. Quiero no deberle nada a nadie, ni una disculpa, ni un rescate, ni una promesa.
Quiero respirar sin sentir que alguien me observa para ver si caigo. Él frunció el ceño. ¿Eso te lo da ese leñador? No me da nada, y por eso vale todo. Julián se quedó sin palabras. Clara le dio la espalda y salió. En la puerta se cruzó con doña Remedios. «Así que no aceptaste», dijo la mujer con el ceño apretado como una soga. «No, y no necesito su aprobación». Doña Remedios la escaneó de arriba abajo. «Te crees fuerte porque te escondes en el bosque con un salvaje. Me creo fuerte porque me cansé de obedecer». Clara caminó, y esta vez nadie la detuvo. Martín la esperaba en el porche. No preguntó nada, solo se hizo a un lado para que ella pasara. Dentro de la cabaña el fuego ardía suave. Clara se quitó el abrigo, se sentó y dijo: «Volvió para casarse conmigo». Martín asintió. Lo imaginé, lo rechacé. Él levantó la vista. Sus ojos eran más suaves que de costumbre. «¿Por qué?». Ella lo pensó unos segundos, luego dijo: «Porque ya no soy la mujer que él dejó, y porque tampoco soy la mujer que él cree poder recuperar». Martín volvió la mirada al fuego, no sonrió, pero en su silencio había alivio. Y algo más, respeto. La carta llegó en manos de un muchacho de rostro sucio y voz temblorosa. Martín lo recibió en el porche. Leyó el papel sin cambiar de expresión y lo pasó a Clara sin una palabra. Ella reconoció la caligrafía al instante. Trazo firme, apretado, sin adornos. De su padre: «Estoy enfermo. Ven si puedes». Nada más. Ningún rastro de afecto, disculpa o temor. Solo una orden disfrazada de petición. Clara leyó el mensaje 3 veces antes de doblarlo. Guardó silencio unos segundos. «Debo ir». Martín asintió. «¿Quieres que te acompañe?». Ella negó con la cabeza. «No, esto tengo que hacerlo sola». El camino de regreso fue más corto que la primera vez, pero también más pesado. La nieve cedía, dejando barro bajo las botas. Los árboles parecían menos hostiles, como si observaran, en silencio, su marcha decidida. Al llegar a la plaza, los murmullos comenzaron. La misma mirada, los mismos rostros, pero esta vez Clara no bajó la cabeza. Caminó derecha, el abrigo abierto, el cabello recogido, la mirada limpia. No era una fugitiva, era una mujer que había elegido regresar. Y eso en un lugar como Benasque era más que un gesto, era una provocación. Al pasar frente al almacén familiar, reconoció los tablones cerrados. La tienda no abría desde hacía días. La enfermedad de don Fernando no era un rumor, era real. Golpeó la puerta principal. Josefa abrió con rapidez. «Gracias a Dios», murmuró apartándose para dejarla pasar. «Está peor». Clara subió las escaleras sin quitarse el abrigo. Entró en la habitación en penumbra. Su padre yacía en la cama, pálido, los ojos hundidos, la piel traslúcida. «Viniste», dijo con voz ronca. «Recibí tu carta». Don Fernando intentó incorporarse, pero falló. Clara se acercó, le sostuvo la mano. Sintió los huesos frágiles bajo la piel reseca. «No quiero tu perdón», dijo él, sin mirarla. «Solo quiero que sepas que hice lo que creí mejor. Lo sé, pero no lo aceptas. No lo necesito». El silencio se hizo espeso. Por primera vez en mucho tiempo no había rabia entre ellos. Solo dos personas cansadas que compartían un techo viejo y un pasado común. «¿Y él?», preguntó don Fernando. «¿Te trata bien?». «Sí, mejor que tú». Su padre apretó los labios. Asintió. No se defendió. Esa tarde Clara permaneció en la habitación. Le cambió los paños húmedos, le preparó infusión, acomodó almohadas. No como hija obediente, como alguien que finalmente podía cuidar sin resentir. La noticia corrió rápido. «Clara Montesinos ha vuelto». Por la noche la fonda se llenó. Algunos buscaban confirmar los rumores. Otros solo querían ver cómo caía el telón. Doña Remedios, por supuesto, no tardó en aparecer, acompañada de su sombra favorita, don Julián Aresti. Clara entró al local sabiendo lo que encontraría. No llevaba maquillaje ni adornos, solo sus botas de cuero, su vestido de lana y una expresión que no pedía permiso. Los cuchicheos se apagaron apenas cruzó el umbral. Julián se puso de pie al verla. «Clara, no esperaba que yo regresara a mirar a todos a la cara», interrumpió ella. Él retrocedió medio paso. Doña Remedios apretó los labios. «Has causado un alboroto». «Otra vez», dijo la mujer. «Vienes, desordenas y luego te vas». Clara dio un paso al frente. «No vine a pedir perdón, ni a dar explicaciones». «Entonces, ¿qué quieres?».
replicó Remedios con voz afilada. Quiero que entiendan algo, dijo Clara, mirando al resto del salón. Yo no fui obligada a casarme con Martín. Fui empujada por el silencio, el chisme y el miedo. Y sí, fui. Pero no estoy atrapada. Estoy donde elegí estar, porque con él nadie me exige ser algo que no soy. Y eso, aquí, es más raro que la nieve. En julio, la sala se quedó muda. Clara giró hacia Julián. Tú dijiste que querías devolverme lo que me arrebataron, pero lo único que perdiste fue la oportunidad de quedarte cuando más te necesitaba. Él bajó la mirada. Pensé que podía arreglarlo. No se arregla lo que se rompe por cobardía. Doña Remedios dio un paso adelante, la cara tensa de furia. ¿Y tú, crees que ahora eres ejemplo? ¿Una mujer salvaje que vive con un leñador? Clara la miró con compasión. No soy ejemplo de nada, pero tampoco soy tu escándalo favorito. No me escondo, no tengo que hacerlo. La taberna seguía en silencio, hasta que una mujer sentada en la esquina se puso de pie. Era panadera, viuda, había criado sola a 3 hijos. Miró a Clara con respeto. Gracias, dijo. Otra se levantó. Una joven con mejillas enrojecidas y manos agrietadas. Asintió en más tono menenoch. Silencio. Una a una, algunas mujeres comenzaron a erguirse. No gritaban, no aplaudían. Solo se ponían de pie, como si dijeran, te vimos, te creemos, te seguimos. Clara respiró hondo. Se dio vuelta y salió sin mirar atrás. Regresó a la cabaña esa misma noche. Martín estaba junto al fuego reparando un par de botas. Al verla entrar, alzó la vista. Sus ojos buscaron señales de lo que había pasado, pero no preguntó. Mi padre está grave. Me quedaré unos días con él. Martín asintió. ¿Todo bien en el pueblo? Todo más claro. Ella se acercó al fuego, se agachó a su lado y dijo: No regresé porque no tuviera a dónde ir. Regresé porque este es el único lugar donde soy yo misma. Martín la miró. No sonrió, pero sus hombros bajaron como si hubiera soltado un peso invisible. Bienvenida, dijo, y el fuego, como si escuchara, crepitó más alto. El deshielo llegó, con una lentitud desesperante. Los caminos que antes eran tapices blancos ahora eran ríos de lodo. Las ramas pesadas por la escarcha caían de los árboles con sonidos secos, como disparos a lo lejos. Y en la cabaña, el silencio, aquel que antes había unido a Clara y Martín, comenzó a volverse áspero, con bordes filosos. Habían pasado 3 días desde que Clara regresó del pueblo. Martín hablaba menos que nunca. Se levantaba temprano, salía a trabajar y volvía solo para comer. Sus respuestas eran breves, funcionales. Ella intentó mantener la normalidad, preparar pan, limpiar, leer en voz alta. Pero él ya no la escuchaba. Miraba el fuego, pero parecía pensar en otra cosa, en otra persona. La tensión estalló una tarde sin aviso. Martín regresaba con leña. Clara remendaba una camisa rota. Él dejó caer el atado de ramas con más fuerza de la necesaria. Vi a Julián en la feria, dijo sin mirarla. Clara levantó la vista sorprendida. Y me dijo que aún tenías dudas, que estuviste a punto de quedarte. Ella dejó la aguja. ¿Y le creíste? No lo sé. ¿No lo sabes?, repitió Clara con un tono que no había usado antes con él. Después de todo lo que vivimos, ¿aquí? Aquí no hablamos de lo que vivimos, respondió Martín con los ojos fijos en la pared. Solo compartimos espacio, pan, frío. Clara se puso de pie, la camisa aún en las manos. ¿Eso crees que somos? No lo sé. No me lo dices. Ella dio un paso hacia él. ¿Te molesta que haya bajado al pueblo o que haya elegido volver? Martín la miró por fin. Sus ojos, oscuros y duros, no tenían el brillo cálido de otras noches. Me molesta no saber si te quedarás mañana. Clara apretó los labios. Nunca prometí quedarme para siempre. Y yo nunca te pedí que lo hicieras. El budget session, silencio cayó como una piedra. Ella dejó la camisa sobre la mesa y salió sin abrigo, sin destino. Caminó alrededor de la cabaña, el barro chupándole las botas, el cielo cubriéndose de nubes densas. Martín no la siguió. La tormenta llegó esa noche. La lluvia golpeaba con furia, horizontal, empujada por ráfagas de viento que sacudían el techo de la cabaña. Las maderas crujían. El fuego chisporroteaba con rabia. Clara no dormía. Se sentaba en el catre, escuchando los lamentos de la tormenta como si fueran suyos. Martín subía y bajaba, revisando rendijas, asegurando ventanas. Finalmente vio la gotera. El techo cede, dijo, ya empapado. Subió con una linterna, herramientas y una cuerda.
Clara lo observaba desde la puerta. ¿Vas a subir así con ese viento? No hay opción. Si no lo arreglo, mañana dormiremos en barro. ¿Te ayudo? No, te ayudo, repitió ella, y ya estaba envolviéndose en un poncho grueso. Martín no insistió. Subieron juntos. La lluvia les azotaba el rostro como látigos. El viento era un animal furioso que rugía desde todos los rincones. Trabajaron de rodillas, clavando tablas, sujetando lonas, asegurando travesaños. Fue Clara quien resbaló. No gritó, solo perdió el equilibrio. Cayó de lado y se golpeó la mano contra un clavo suelto. La sangre brotó al instante. Martín la sujetó antes de que se deslizara más. La bajó en brazos como la primera vez y entró corriendo en la cabaña. «Maldición», murmuró al ver la herida. «¿Por qué subiste?» «Porque te vi solo», jadeó ella. «Yo siempre estoy solo, y yo siempre estoy peleando por quedarme». Las palabras volaron como flechas. Ambos se quedaron inmóviles. Clara sostenía la mano herida, roja, pulsante. Martín le quitó el poncho mojado y la sentó junto al fuego. Buscó agua caliente, paños limpios, una venda. «No es profunda», murmuró. «Pero duele. ¿Como tú?» Martín la miró. Sus ojos ya no estaban endurecidos. Eran los de un hombre cansado de defenderse. «No sé qué hacer contigo», confesó. «No, tienes que hacer nada. Solo no me cierres la puerta». Él terminó de vendarla. Sus dedos eran firmes, cálidos. Cuando terminó, no soltó su mano. «Me dolió pensar que te irías. Y a mí me dolió que lo creyeras». El fuego crepitó. La cabaña olía a madera mojada y té de lavanda. Clara apoyó la frente en el hombro de Martín. Él la rodeó con un brazo, con una lentitud medida, como si aún no creyera que tenía permiso. No se dijeron más, pero esa noche durmieron por fin bajo el mismo techo. No por obligación, por decisión. La primavera llegó sin anuncios. No fue una flor, fue un olor, una fragancia suave, mezcla de tierra húmeda, ramas recién nacidas y algo más sutil, la promesa de que la vida no se había rendido. Clara lo notó una mañana mientras colgaba las sábanas al sol. Se detuvo a mitad de camino, cerró los ojos y respiró. Era la primera vez en muchos meses que el aire no dolía. Martín también lo sintió. Empezó a trabajar en la ampliación de la cabaña. No lo dijo, no pidió ayuda, no explicó sus planes. Solo se puso a medir, cortar madera, cavar. Clara lo observaba desde el porche. Cada martillazo, cada clavo parecía decir: «Aquí se puede crecer». Una tarde, ella tomó una pala y empezó a remover la tierra detrás de la casa. Era un espacio reducido, inclinado, lleno de piedras, pero Clara lo miraba como si fuera una página en blanco. «¿Qué haces?», preguntó Martín, limpiándose el sudor con el antebrazo. «Un jardín». «¿Y qué vas a plantar?». «Raíces», respondió ella y sonrió. Clara trabajaba en el jardín cada mañana. Al principio, sus dedos torpes arrancaban más malas hierbas que tierra buena. Pero poco a poco, la tierra comenzó a rendirse. Plantó lavanda, manzanilla, unas semillas que no recordaba si eran de albahaca o de menta. No importaba. Lo importante era plantar algo y verlo nacer. Martín, mientras tanto, construía un pequeño cuarto anexo. Decía que era para guardar herramientas. Pero Clara notaba los detalles. Una ventana que daba justo al jardín, una repisa en la esquina, una puerta con cerrojo nuevo. No era un depósito, era un espacio con futuro. «¿Y si se cae?», preguntó ella un día mientras él colocaba el techo. «Entonces lo volvemos a levantar», respondió Martín. Una mañana, mientras Clara regaba sus plantas, Martín bajó del bosque con algo en las manos. «Esto es para ti», dijo. Era una caja de madera, hecha a mano. Al abrirla, Clara encontró pequeñas macetas de barro marcadas con iniciales. CM. «¿Tú hiciste esto?», Martín asintió. «Pensé que tu jardín merecía un poco de orden». Ella lo abrazó. No un abrazo casual, no uno social. Fue firme, largo, de agradecimiento, de reconocimiento. Martín no se movió al principio. Luego le rodeó la espalda con los brazos y apoyó el mentón sobre su cabello. «Gracias», susurró Clara. No por la caja, por quedarse, por no preguntar, por estar. Días después llegó una carta. El cartero subió hasta la cabaña, algo inusual. Martín la recibió y se la entregó a Clara. El sobre estaba doblado, escrito, con mano temblorosa, sin remitente. «Señora Clara, no nos conocemos. Soy madre de 2 niñas.
Vivo cerca de la iglesia. Cuando usted habló en la fonda, yo estaba allí. No me atreví a ponerme de pie. Pero desde ese día me siento menos sola. Gracias por hablar, por no agachar la cabeza. No sé si alguna vez tendré su valor, pero quería que supiera que hizo bien. Firmado, M. Clara leyó la carta en voz alta. Martín escuchó sin decir nada. Cuando terminó, ella se quedó en silencio con la carta en el regazo. ¿Ves?, dijo. A veces decir basta es sembrar algo. Martín se acercó, se agachó frente a ella y con la misma calma con la que había tallado su nombre en la madera, le tomó la mano sana y la besó. Un beso corto, limpio, honesto. Ella cerró los ojos. Su otra mano fue a su cuello sin timidez. No era una caricia apasionada, era un pacto. A partir de ese momento ya no eran dos personas compartiendo espacio. Eran dos personas construyendo refugio. Esa noche el jardín dormía bajo la luna. Las semillas aún no habían brotado, pero la tierra estaba viva. Dentro de la cabaña, Clara y Martín no encendieron más fuego del necesario. No necesitaron hablar. Compartieron pan, silencio y algo más, un principio. El amor no llegó con trompetas ni confesiones. Llegó como la primavera, por el olor, por el calor, por la forma en que de pronto todo parecía más fácil de respirar. Pasaron los años como pasa el agua entre las piedras, lento, persistente y sin vuelta atrás. El jardín que Clara había comenzado con miedo y tierra dura se transformó en un tapiz de colores vivos. Lavanda, albahaca, menta, caléndula. En verano el aroma podía sentirse antes incluso de doblar la curva del sendero que llevaba a la cabaña. La ampliación que Martín construyó dejó de ser una promesa y se convirtió en dormitorio, luego en despensa, después en cuarto de niños. Sí, de niños. Primero fue Elena, nacida en un día de lluvia mansa, con los ojos cerrados como si supiera que el mundo afuera aún no era suyo. Luego llegó Tomás, con el puño cerrado y los pulmones listos para pelear por el aire. Ambos crecieron, rodeados de árboles, barro, fuego y libros que Clara les leía en voz alta mientras Martín afilaba herramientas y escuchaba desde su rincón fingiendo indiferencia. La cabaña ya no era un refugio temporal, era una casa. Los inviernos seguían siendo crueles, pero ahora se enfrentaban en familia. Martín enseñó a Elena a encender el fuego sin desperdiciar leña. Tomás aprendió a usar el hacha antes que a escribir su nombre. Clara cultivaba en 1909 tarros durante el frío y en la primavera trasplantaba con cuidado. Cada año, el jardín ganaba unos metros más de territorio. Algunos vecinos subían para intercambiar productos, pedir ayuda o simplemente observar con curiosidad. Al principio, lo hacían en silencio, con la vergüenza de quien cruza una frontera, no escrita. Pero con el tiempo, llegaban con pan, con telas, incluso con niños que querían ver el jardín de la señora Clara. Doña Remedios dejó de aparecer en las reuniones de la parroquia. Dicen que enfermó del estómago, pero otros aseguran que fue del alma, cuando el pueblo comenzó a escuchar más a sus mujeres. Julián Aresti regresó una vez más. Pasó por la plaza en un coche elegante, bajó a comprar vino y se fue sin preguntar. Por nadie. Nadie lo detuvo, nadie lo echó. Ya no era peligroso, solo irrelevante. En Benasque, las cosas empezaron a cambiar, lento, como todo en los pueblos que han sido viejos durante demasiado tiempo. Una mujer, viuda, reabrió la panadería de su esposo y la nombró con su apellido. Otra puso una escuela en su propia casa. Dos jóvenes se casaron sin misa, y aunque hubo susurros nadie las señaló. Clara se volvió una leyenda blanda, una historia susurrada entre niñas cuando jugaban a la casita. Dicen que ella se fue con un leñador y volvió, con una familia feliz. Para algunas era cuento, para otras, posibilidad. Un otoño, cuando Elena tenía 10 años y Tomás 8, Martín talló un banco nuevo y lo colocó en el porche. Clara lo vio desde la cocina. ¿Para qué es?, preguntó. Para ver pasar el tiempo, dijo él. Ella salió, se sentó junto a él y no dijo nada. Ambos miraron el jardín, los árboles perdiendo hojas, los niños persiguiéndose entre los arbustos. ¿Te imaginaste esto alguna vez?, preguntó ella al cabo de un rato. Nunca. Y tampoco quiero imaginar lo que vendrá. ¿Por qué? Porque esto basta. Clara asintió. No necesitaba más. Los días siguientes transcurrieron con la calma que solo se gana después de muchas tormentas. Martín enseñaba a los niños a cazar, pero también a respetar al bosque. Clara les leía a escondidas poemas que hablaban de ciudades que nunca conocerían, no por imposibilidad, sino por decisión. El amor entre los dos no era de abrazos públicos ni palabras dulces.
Era de platos servidos sin preguntar, de herramientas reparadas antes de romperse, de camas calientes en noches frías, de silencio compartido. Una tarde, Tomás regresó del bosque con un conejo herido. No pude matarlo, dijo, con la voz quebrada. Me miró. Martín no lo regañó, solo lo sentó junto al fuego, le dio un poco de pan y dijo: aprenderás cuándo cazar y cuándo cuidar. Esa es la diferencia entre ser fuerte y ser cruel. Clara los observó desde la ventana. Sonrió. Las raíces crecían. El invierno siguiente fue el más blanco en años. Pasaron semanas sin bajar al pueblo. La despensa resistía, el fuego no faltaba. Los niños ayudaban a palear la nieve del techo. Una noche se cortó la leña. Martín intentó subir por más, pero el hielo era traicionero. Clara lo detuvo. Espera al sol. ¿Y si no llega? Entonces lo inventamos. Él la miró, ya no con esa mezcla de distancia y miedo que llevaba en los ojos al principio. La miró con la certeza de quien ya no pregunta si la otra persona se quedará. Ya lo inventamos, dijo. Y la besó, lento, cálido, viejo como la montaña. Cuando llegó la primavera, el jardín estalló, literalmente. Flores que Clara no recordaba haber sembrado brotaron entre los rincones. Las abejas zumbaban como orquesta. Los niños recogían hierbas para las sopas. Un día recibieron una carta del nuevo maestro del pueblo. Decía que quería subir a conocer la cabaña y ver el famoso jardín. Clara le respondió que sería bienvenido, siempre y cuando no viniera a enseñar sino a aprender. ¿Crees que cambiará algo allá abajo?, preguntó Martín esa noche. Ya está cambiando, y lo saben. Por eso ahora preguntan en lugar de ordenar. Los años siguieron su curso. Las manos de Clara se llenaron de líneas nuevas. Las de Martín se endurecieron más. Los niños crecieron. Fueron al pueblo. Volvieron. Se pelearon. Rieron. Sembraron sus propios rincones. Y un día, sin una razón especial, Clara y Martín volvieron a sentarse en aquel banco del porche. El sol caía entre los árboles. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado. El jardín cantaba en silencio. No hablaron. No hacía falta. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Habían construido todo sin alardes, sin testigos, sin promesas vacías, desde el silencio, desde la elección, desde las raíces. Si te ha gustado la historia, dale like y suscríbete para no perderte más relatos.